Hola chicos, ¿qué tal? En este video les quiero hablar un poco sobre la renta de primera categoría. Pero antes de hablar sobre la renta de primera categoría, quiero comenzar con la base. Acá en el Perú hay diversas formas en que una persona puede generar ingresos. A esto se le denomina rentas de fuente peruana. En nuestra normativa tenemos 5 categorías, las cuales se dividen en rentas de capital, rentas empresariales y rentas de trabajo. Tenemos la primera categoría donde una persona puede generar ingresos por el alquiler de algún bien o de algún bien mueble o de algún inmueble que posee. Cuando, por ejemplo, una persona alquila un cuarto, un departamento, esos ingresos tiene que tributar. Por esos ingresos de alquiler tiene que tributar. La segunda categoría es, por ejemplo, cuando obtiene ingresos por la venta de un inmueble. O por ejemplo cuando obtiene dividendos. Renta de tercera categoría, acá están los negocios, las empresas. Y dentro de esta categoría se encuentran los regímenes tributarios, el nuevo RUS, el régimen especial, MIPE, general. Cuarta categoría son aquellos que emiten honorarios, son aquellos trabajadores independientes. Renta de quinta categoría son aquellos que están en planilla, que dependen de un jefe. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en la ley del impuesto a la renta, para ser exactos en el artículo 22. Para los efectos del impuesto, las rentas afectas de fuente peruana se califican en la siguiente categoría. Acá, como les expliqué, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Primera, rentas producidas por arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes. Segunda, renta de capital no comprendidas en la primera categoría. Tercera, rentas de comercio, industria y otras. Cuarta, rentas de trabajo independiente. Quinta, renta de trabajo en relación de dependencia. De igual forma, en el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta nos dice, el impuesto a la renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y la aplicación conjunta de ambos. Las ganancias de capital, otros ingresos, las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, incluidas las regalías, los resultados de la enajenación o venta de terrenos rústicos, inmuebles. Ahora sí, ya nos metemos más a lo que vienen a ser las rentas de primera categoría. Acá, la primera categoría que viene a ser renta de capital. Son rentas de primera categoría el producto en efectivo en especie del arrendamiento o subarrendamiento de predios, incluidos sus accesorios, así como el importe pactado por el servicio suministrados por el locador y el monto de los tributos que toma a su cargo el arrendatario y que legalmente corresponda al locador. Dentro de este párrafo, lo que encontramos interesante es, por ejemplo, cuando nos dice acá, en caso de arrendamiento de predios amoblados o no, para efectos fiscales se presume de pleno derecho que la merced conductiva, esta palabrita lo van a escuchar muy seguido, la merced conductiva no podrá ser inferior a 6% del valor del predio, salvo que ello no sea posible por aplicación de leyes específicas sobre el arrendamiento que se trate de predios arrendados al sector público nacional. Ojo con esto. En resumen, tenemos que la renta de primera categoría son renta de primera categoría, arrendamiento de bienes inmuebles, subarrendamiento de bienes inmuebles, renta presunta y renta ficta, arrendamiento de bienes muebles, vehículos, maquinarias, cesión temporal de bienes muebles o inmuebles. Estas son lo que grava la renta de primera categoría. Renta de primera categoría. Imputación de rentas. A efecto de determinar el tratamiento que le corresponde a las rentas de primera categoría, es importante partir determinando el periodo en que éstas se imputan. Así, según el inciso B del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, este tipo de rentas se consideran producidas en el periodo en que se devenguen. Ojo, la primera categoría está bajo el principio del devengo. Es decir, ¿qué quiere decir el principio de devengo? Es decir, cuando se genera el derecho al cobro, debiéndose efectuar los pagos a cuenta correspondientes a medida que venzan cada uno de los periodos, independientemente que la renta se haya cobrado o no. Es decir, eh, como esta renta de primera categoría está bajo el principio del devengado,
es decir, que ésta debe de tributar a SUNAT de manera mensual, siguiendo la fecha de vencimiento o el cronograma de SUNAT. Como dice acá, independientemente de si es que el arrendador haya cobrado o no a su arrendatario, o si este arrendatario le haya pagado o no, igual el dueño del inmueble debe de pagarle a la SUNAT. Es por eso que acá dice, ¿no? No igual al pago. Arrendamiento de predios. El arrendamiento de un predio se da a través de un contrato de alquiler donde se establecen tanto las condiciones como el monto del arrendamiento y es el único documento que podrá acreditar el periodo. Como decía, acá en el arrendamiento de un predio se da a través de un contrato de alquiler donde se establecen tanto las condiciones como el monto del arrendamiento y es el único documento que podrá acreditar el periodo en el que el predio estuvo arrendado o subarrendado. Es muy importante el contrato en este tipo de casos. Según la ley del impuesto a la renta, el monto del alquiler anual no debe ser inferior al 6% del valor del predio determinado en el autoavalúo, salvo las excepciones contenidas en la ley. Arrendamientos de predio. Tenemos la renta mínima presunta, es el pago mínimo que se debe considerar por concepto de arrendamiento para efectos del cálculo del impuesto a la renta, aunque se hubiera pactado un monto menor, 6% del valor del autoavalúo. La renta ficta constituye una presunción establecida en el inciso D del artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta, la cual nos indica que cuando los propietarios de los predios hayan cedido su ocupación a título gratuito, es decir, de manera, en este caso que no les hayan cobrado, la renta ficta será el 6% del valor del predio declarado en el autoavalúo y en caso de la cesión de bienes muebles o inmuebles distinto a predio, efectuado a título gratuito una renta bruta anual no menor al 8% del valor de adquisición. Chicos, les quería decir también que esta información la he sacado de la norma de la ley del impuesto a la renta y también de un archivo de la SUNAT, el cual le voy a estar, si gustan, les comparto estos archivos. Solamente me tienen que dejar sus correos acá abajo para darle los archivos de donde saqué esta información. Entonces, a modo de resumen, tenemos para la determinación de la renta de primera categoría lo siguiente. Esta se efectúa con pagos mensuales mediante el formulario 1683, el cual se hace de manera virtual. La renta de primera categoría se rige bajo el principio de devengado, artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. Solo se presenta DJ anual, ojo con esto, siempre que el monto anual del arriendo no haya superado el 6% del valor del autovalúo en el año, renta presunta. El artículo 36 de la Ley del Impuesto a la Renta nos dice: para establecer la renta neta de la primera y segunda categoría se deducirá por todo el concepto el 20% del total de la renta bruta. Acá tenemos un caso, una casuística que dice: caso 1, determinación de pago cuenta mensual y anual por alquiler de inmueble. La señora Carmen es propietaria de un inmueble cuyo valor según autovalúo es de 600.000 soles y lo alquila el señor Juan Pérez por un monto mensual de 1.250 soles durante el año 2018. Se pide determinar los pagos a cuenta mensuales y el impuesto a la renta anual. Los datos tenemos, acá está, inmueble alquilado por 1.250 soles de manera mensual, valor según autovalúo 600.000 soles. Solución. Primero nos piden determinar los pagos a cuenta mensual. Entonces, los 1.250 que nosotros cobramos por el alquiler, acá tenemos pago de alquiler mensual 1.250. Es decir, en un año gastamos, bueno, cobramos 15.000 soles. Pero ¿cuánto pagamos nosotros de impuesto de manera mensual? Entonces lo que hacemos es multiplicar 1.250 por el 5%. Es decir, que de manera mensual pagamos 62.5, 63 soles y anual 750 soles. Ahora también nos piden hallar el impuesto a la renta anual. Entonces para ello debemos de
tener la renta presunta. Acá tenemos el valor del autovalúo, que es de 600.000 soles. Le aplicamos la tasa del 6%, el cual nos da 36.000 soles de manera anual. Entonces bajamos estos 36.000 soles acá en la renta presunta y bajamos los 15.000 soles de lo que pagamos de alquiler durante el año, el cual nos da una diferencia de 21.000 soles. Acá nos piden el impuesto a la renta anual. Para hacer este cálculo debemos tener en cuenta este concepto que está acá. Solo se presenta DJ anual siempre que el monto anual del arriendo no haya superado el 6% del valor del autovalúo en el año, renta presunta. ¿Qué quiere decir esto? Solo se presenta DJ anual, se hace esto siempre que el monto anual del arriendo, es decir, el monto anual del arriendo. El monto mensual del arriendo es 1.250 soles. Lo multiplicamos por los 12 meses que tiene el año, nos da 15.000 soles. Es decir, se va a presentar DJ anual siempre que el monto anual del arriendo, es decir, estos 15.000 soles, no hayan superado el 6% del valor del autovalúo en el año. ¿Y cuál es el valor del autovalúo? En este caso es los 600.000 soles del valor del autovalúo por el 6%, 36.000 soles. Entonces sí cumple con esta condición. Solo se presenta DJ anual siempre que el monto anual del arriendo, es decir, este, no haya superado el monto, el 6% del autovalúo. Y como ven, los 15.000 soles no supera este monto del autovalúo. Por ende, sí se debe hacer la DJ anual. ¿Cómo se hace la DJ anual? Muy simple, ya tenemos los 36.000 soles, lo bajamos acá, los 15.000 soles que tenemos de arriendo anual, entonces nos da una diferencia de 21.000. Estos 21.000 soles lo bajamos y la renta por regularizar en la DJ anual va a ser de estos 21.000 soles, le multiplicamos por el 5% y vamos a tener que pagar 1.050 soles por regularización de la DJ anual. Caso 2. En este caso habrá renta presunta. Los datos son los siguientes. El inmueble alquilado es de manera mensual es de 1.600 soles, valor según autovalúo 260.000 soles. Pago de alquiler mensual 1.600, lo multiplicamos por 12, nos da 19.200 soles que pagamos de manera mensual de alquiler. ¿Cuánto pagamos de impuestos de manera mensual? 80 soles y anual 960 soles. El valor según autovalúo en este caso, para hallar el valor del autovalúo es 260.000 soles por el 6% nos da 15.600 soles. Acá dice que solo se presenta DJ anual siempre que el monto anual del arriendo, es decir, este monto, no supere el monto del autovalúo. En este caso, el monto del arriendo sí supera el monto del autovalúo. Por ende, no se aplicará esta renta presunta. Es decir, que estos pasos para hacer la regularización de la DJ anual no se hacen. Bueno chicos, por último tenemos este caso sobre subarrendamiento de predios. El subarrendamiento de predios básicamente, como dice acá, en el caso de subarrendamiento, la renta bruta está constituida por la diferencia entre la merced conductiva que se abone al arrendatario y la que ésta debe abonar al propietario. Si quieren este archivo, como les decía, pueden dejar acá abajo sus correos para nosotros pasarlo. Este caso lo estaré desarrollando en un próximo video para que así puedan despejar sus dudas. Y ya de igual forma, cuando pase este archivo a sus correos, ahí los van a poder revisar ya la solución.